Bueno, hoy les traigo dos lecturas, la verdad que muy fáciles. En realidad les rescaté una autora que es poco conocida, o la verdad que no tan reconocida por lo que debería ser, que se llama y fue Silvia Molloy. Uh-huh. Fue una escritora, crítica literaria y una docente que nació en Argentina en, creo que 1937 o 38, y murió hace relativamente poco, en el 2022, a los 83 años. Fue pionera, una de las pioneras, en tratar los temas de la cultura LGTBQ+, en sus obras, y algo muy interesante que estudió y narró y armó y empezó un poco a establecer en los nuevos libros, en la crítica literaria argentina, fue como el híbrido entre la autobiografía y la narración, la ficción como género nuevo literario. Bien, me gusta. Ella enseñó, es muy interesante, ella enseñó en universidades, de Yale, Princeton, fue una de las primeras, creo que la primera profesora mujer en conseguir un puesto titular en Princeton, así que la verdad que es una muy capa, una buena representación nuestra afuera. Y en el 2007 creó la maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York, la primera en los Estados Unidos en tener este tipo de maestría. La realidad es que, lo que fue Estados Unidos tuvo un recorrido académico muy, pero muy interesante. Esto del programa de escritura creativa en español, la verdad que fue muy famosa en Estados Unidos por eso. Y sobre todo siempre se dedicó más a la literatura latinoamericana y comparada, lo que les comentaba, en Princeton, Yale y Nueva York. Y si bien ella, dio clases acá, pero no en la UBA, me parece, dio en otras escuelas, pero siempre desde la academicista, siempre fue crítica, siempre escribió para acá, siempre que la invitaron a congresos, ella fue, estuvo un tiempo viviendo en París, volvió a la Argentina, me parece que directamente ya los últimos años de vida los pasó en Estados Unidos, a las afueras con su mujer. Es realmente una de las críticas y escritoras argentinas que más militó, ¿no? Lo que les comentaba al principio, lo que fue el movimiento LGTBQ+. Uh-huh. Y hay una forma de narrar que tiene ella, que como les comentaba al principio, esta autobiografía mezclada con ficción. Ella toma eso para hablar un poco de lo fragmentario en sus vidas, lo fragmentario en la literatura, toma pedazos de textos, toma pedazos de su vida, toma pedazos de lo estudiado para, rearmar un relato contiguo, algo que, si me permiten decirles, es bastante borgiano. Uh-huh. Y habla un poco, ¿no?, de su forma de escribir, de su forma de narrar. Y son dos libros muy, pero muy cortitos. Creo que el segundo que les traigo es más cortito todavía, pero de muy fácil lectura y muy fácil análisis. El primero se llama Vivir entre lenguas. Uh-huh. Hablando un poco de esta, ¿no?, fusión de autobiografía y ficción. Este libro es básicamente un mix de estos dos géneros. En Vivir entre lenguas, ella saca a relucir su identidad trilingüe, español, que es su lengua materna, castellano, si quieren más en detalle, el inglés, el idioma que fue de su padre, y el francés, que fue, adquirido, el único lenguaje adquirido, estudiado, cuando, se mudó a Francia en la década del 60. Y en la década del 60, al empezar a escribir en francés, se animó a publicar su primera novela escrita en francés, que se llama En breve cárcel, que es un poco un texto que quiere hacer las veces de un cuarto propio de Virginia Woolf. Es como una readaptación de ese texto. Sí. También muy interesante si se lo quieren comprar. Pero volviendo un poco a esto, la adquisición de las 3 lenguas, las que comentaba al principio, no ocurrió simultáneamente, por supuesto, sino que de forma escalonada. Y ella lo que hace en realidad es hablar un poco de esta forma de empezar a hablar y escribir en cada idioma, y cómo estos tipos de idiomas empezaron a ocupar distintos espacios en su vida. Bien. Molloy establece una relación directa entre lo que fue el idioma y el territorio que ocupaba, ¿no? Su hora, su jerarquía, sus tareas. Esta narración autobiográfica cuenta entonces experiencias lingüísticas donde la dificultad para mantener la independencia o la claridad entre cada lengua aparece, ya que, justamente cohabitan de manera inevitable e inseparable el español, el francés y el inglés en su vida. Por eso, a través de viajes y mudanzas, como les comentaba, que llegó a vivir en varios lugares a la vez, Silvia llega a la conclusión de que para sentirse cómodo, incluso locuaz, en otro idioma, se necesita la inmersión total en lo extranjero y en el olvido.
Y acá, bueno, Vivir entre lenguas es un poco una narración reflexiva, una búsqueda hacia la identidad concreta, la construida y la adquirida. Es este caos lingüístico interno que lleva a la autora a preguntarse, después de todo, ¿en qué lengua soy? Y para que vean un poco Habla de algo, Lu, no, no me pareciera que pueda haber un bilingüismo full, ¿no? Me parece que uno piensa y sueña tal vez en un idioma, no sé si se puede hablar tal vez obviamente en varios idiomas, pero el pensamiento y el soñar me parece que viene en uno solo, ¿puede ser? Total, porque es el inconsciente, ¿no? El inconsciente que en realidad toma la narrativa más materna, pero fíjate justo que hablas de los sueños, ella comenta en Vivir entre lenguas que le pasaba mucho, que se despertaba y la pareja le comentaba, ella totalmente olvidada de esos temas, se despertaba hablando otro idioma. Claro. Se despertaba hablando francés, quizás queriendo como rememorar un poquito los encuentros con el sueño, y después volvía y se lo explicaba en español, ¿no? Entonces hay como ahí una lucha interna entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo que sale naturalmente y lo que ella intenta que salga, como esto decía, ¿no? Adquirido, el idioma adquirido. Es como un esfuerzo, un trabajo que tiene ella y el interno, ¿no? De aceptar y rechazar al mismo tiempo su lengua materna y la lengua en la que habita en ese territorio. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? Es muy original a la hora de reflexionar sobre este tipo de tópicos, este género híbrido, este narrador zigzagueante que por momentos es molo y por momentos es alguien que se aventura en un sinfín de preguntas y respuestas a partir de este recorrido, tomando la lengua como un viaje, en este caso dentro de la literatura, para que, bueno, ejerza un encanto dentro de un territorio, interrogándolo, modificándolo, mitificándolo, les diría, para, bueno, justamente tomar la lengua como forma de forjar la identidad y portar las voces de sus habitantes y para sus habitantes. Así que Vivir entre lenguas, se los recomiendo, cortito, teórico, narrativo, autobiográfico a la vez. Es muy lindo de leer y es un poco acá lo que decía Samuel al principio, ¿no? Como se empiezan a revertir un poquito estos conceptos de cómo vive el bilingüe, el trilingüe, el políglota, qué le pasa, cómo ejercen estructuras los cerebros a partir de las diferentes sociedades en las que vivimos. Y es muy interesante a la hora de también entender un poco, ¿no? El recorrido del extranjero por fuera de su territorio. Me gusta, anotado entonces Vivir entre lenguas. Ahí veíamos en el streaming la foto de Eterna Cadencia, una linda edición de ese libro. Sí. Es divina, es divina. Eterna Cadencia salió justo ahora, creo que los últimos, no sé si hace 5 o 6 años con estos nuevos libros. Justo el segundo que les traigo es póstumo, es Postmortem de Molloy, pero trajo una cantidad de ediciones nuevas de Silvia que están muy lindas, son bastante económicas, así que se las recomiendo. Si andan para un Mercado Libre ahí salen bastantes. ¿Y cuál es el segundo, a ver, de Silvia Molloy? El segundo se llama Animalia, que les comentaba al principio es bastante cortito, es el póstumo, es un tierno tratado sobre la relación, y acá Vale le va a gustar sobre todo, entre la autora y los animales, la convivencia entre los dos mundos, bueno, siempre tomando, por supuesto, datos autobiográficos para la narración, pero son las aventuras que Silvia tuvo con sus perros, que cuenta que se comieron volúmenes enteros de su biblioteca, insectos que la visitaban en sus casas de campo, hasta el punto de reconocer su necesidad, ¿no?, de vivir con estos animales. Hay, por ejemplo, un conteo infinito de gatos que fueron muriendo y fueron siendo reemplazados por otros, con hombres cada día más locos. Se van a ir enterando ahí que va adoptando y tomando diferentes lugares. Y lo que comentaba también es que tuvo que pasar por 2 países, Silvia, Francia primero, donde estudió, después Estados Unidos, donde se quedó ya establecida, para darse cuenta que para ser uno mismo, según la cito, es siempre mejor estar con otro, sobre todo si ese otro pertenece a una especie distinta. Es decir, si es totalmente no uno. Y acá vuelve otra vez, ¿no?, esto de reconocerse por fuera, verse como el extranjero, como lo desconocido, ¿no?, tanto en el idioma como acá en la convivencia interespecie. Animalia, bueno, es una forma de hablar de la coexistencia entre especies, la dependencia que tenemos emocional y hasta convivencialmente con los animales que habitan en nuestros espacios. Algo difícil de asumir por el costo emocional que llega cuando se van, pero bueno, es muy real. Hacia el final del libro hay un capítulo muy, pero muy hermoso con el que cierra, que se llama Requiem, donde concluye de forma muy conmovedora y muy abrupta todos los animales que se murieron, ¿no?, que la fueron
nada, la acompañaron en este recorrido académico que tuvo ella por diferentes países y hace una lista de nombres y sus lugares de entierro. Entonces comenta que la primera generación están enterrados al fondo de una casa que tenía en Long Island, dentro de un olmo, con piedras que fueron tomando de la playa como forma de lápidas que hizo con la pareja. Y la segunda generación de animales empezó a ser enterrada dentro de otro olmo, justamente para darle como una circularidad, ¿no? a la vida y la muerte. Y le cito uno cortito que de ella que hablaba de Requiem, dice: no dejaremos instrucciones para que entierren nuestras cenizas en ninguno de ellos, porque sería complicado explicar dónde están, ya que la maleza lo había invadido todo. Pero igual estaremos con ellos, cierra Silvia. Y seguramente la pareja la haya enterrado con este sinfín de gatos, perros, insectos que fueron viviendo y pasando por diferentes patios y ahora que están en estas lápidas inventadas en Long Island. Así que nada, es un relato muy, pero muy, muy lindo. También hay conversaciones que tiene con diferentes personas que también, fanáticos de los animales, que le preguntan, bueno, ¿y por qué número de gato vas este año? Y ahora es el quinto. Qué bueno. Y bueno, se burlan. Hay todo un acompañamiento entre literatura y animales que es muy linda de tener. Así que también, otro recomendado. Sumamos entonces a la biblioteca Lucía Kramer, a Silvia Molloy, entonces con Vivir entre lenguas y Animalia, ¿verdad? Animalia, exactamente. Bueno, mi querida Lucía Kramer, para mí es un placer enorme, como siempre, que esté aquí. La veremos pronto. Si vamos por Balcarce, la veremos. Sí, 226 ahí, autopista de acá hasta Balcarce. Llegas en un rato, nada más, 50, sí, 60 kilómetros. Nada. Una horita. Listo, la próxima hacemos eso entonces. Lu, te queremos, te mandamos un beso enorme. Besos, chicos, buen fin de. Ahí pasaba nuestra querida Lucía Kramer con su columna, una lectura que nos rescate y nosotros, amigos, hacemos...